RTP. Sí, está con nosotros de forma presencial el abogado Ángel Ramón Álava. Él es experto en prevención de riesgos laborales. Vamos a hablar sobre este ámbito, esta materia, ¿no? En la parte laboral. Justamente ya se está discutiendo en las mesas técnicas el aumento del salario básico unificado. No hay acuerdos y hace 9 años no vemos un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar el día de hoy compartiendo con ustedes y como tú lo dices, ¿no? La parte laboral en el Ecuador, la verdad que siempre genera bastante debate. Si nos recordamos, el gobierno actual de alguna forma quiso que se implemente la modalidad del contrato de trabajo por horas. Lo intentó 2 veces mediante una consulta popular, pero obviamente, como todos sabemos, este tipo de modalidad tiene una moneda tiene 2 caras, ¿no? La parte del empleador capaz tiene un análisis, pero la parte del empleado obviamente va a tener un análisis totalmente diferente. Y partiendo de lo que usted dice, tal vez para poder entenderlo esto de manera dual pero retroalimentada, ¿de qué manera puede haber un justo medio entre, digamos, algo que no se entienda la flexibilización como precarización? ¿Cuál es el justo medio para que eso no suceda? Considerando igual que no se resuelven las condiciones elementales aún del trabajo formal, pese a que exista un Ministerio de lo Laboral, incluso en condiciones obligatorias no es posible ejercer ley, sobre todo, por ejemplo, en despidos intempestivos, por ejemplo, que es algo bastante común. ¿De qué manera se puede trasladar un sistema no tan reglado, siendo que el reglado también da, digamos, situaciones adversas para poder ejecutar conclusiones positivas para la ciudadanía? Sí, actualmente el empleador lo que siente es que el Código de Trabajo no le da esa flexibilización de poder contratar a los colaboradores. Entonces, mediante ese análisis, y es peor todavía, porque ¿qué está pasando? En vez de contratar de forma formal, tal cual como tú lo dices, lo está realizando de forma informal. Entonces, al hacerlo de forma informal, simplemente al colaborador le está dando una X cantidad de dinero y obviamente esta persona no está recibiendo ningún tipo de beneficio social. Entonces, la intención del gobierno fue que estas personas, para poder formalizar ese trabajo informal, poder implementar el contrato de trabajo por horas. Pero ¿qué pasa con el contrato de trabajo por horas? En cambio, si nos vamos a la parte del empleado, tal cual como tú lo dijiste, puede haber un poco de precarización de la parte laboral. ¿Por qué? Porque no va a generar ningún tipo de estabilidad. Lo que busca el contrato de trabajo por horas es poder terminar la relación contractual cuando el empleador desee. Ya no te necesita. Ya que no va a tener ni siquiera ningún tipo de indemnización. En cambio, cuando hay un contrato indefinido y yo termino la relación contractual con mi empleado, sí tengo que cancelarle una indemnización por despido intempestivo. Pero en este caso, si se implementa la modalidad de trabajo por horas, obviamente no va a haber esta indemnización. Entonces sí va a haber un poco de flexibilización. Entonces, llegar a un punto medio... Precarización. Exacto, es bastante extenso. ¿Dónde se genera el cuello de botella? Porque por un lado están los trabajadores exigiendo ese rubro y ese aumento que ellos hablan que es constitucional. Por otro lado están los empresarios y hablan de las circunstancias externas que hemos tenido que vivir, pandemia, seguridad y demás. ¿Dónde está el escollo de aplicar una fórmula que se dice que anualmente se realiza debido a las condiciones también económicas del país, que no logra ese acuerdo entre ambas partes? Claro. A ver, primero es importante puntualizar la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Nos indica que en el artículo 327, en primer lugar, está imposibilitada esta modalidad de contrato de trabajo, ya que indica que al no generar beneficios sociales, este tipo de modalidad va a precarizar la parte laboral. Entonces, lo que nosotros podemos realizar, o sea, como empleadores y empleados, también no satanizar el contrato de trabajo por hora. ¿Por qué lo digo esto? Porque si nosotros nos vamos a los países del primer mundo, como Estados Unidos o como Europa, actualmente se está viendo esta modalidad, existe esta modalidad. Pero claro, la audiencia me va a decir, sí, Ángel, es verdad, existe la modalidad de contrato de trabajo por hora, pero en Estados Unidos la hora básica federal es $8. En otros estados puede llegar a $16. Entonces, ese es el problema con Ecuador. En cambio, Ecuador, nuestra hora base es $1.91, ¿sí?
Entonces, el problema es que no ha habido un análisis, primero, de cuál sería la hora base. Segundo, de que si el trabajo que realizas va a estar reflejado como un aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque recordemos que para poderte jubilar necesitas un mínimo de aportaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo como Ángel Álava toda mi vida trabajo por contrato por horas? No voy a generar ninguna aportación. Entonces, cuando llegue a 60 años, ni siquiera me voy a poder jubilar porque no me va a ver reflejado en el IES como una aportación. Entonces, el problema es que no hay un verdadero análisis para mí. Y lamentablemente, cuando hay muchas interrogantes, muchas preguntas, esto genera desconfianza. Y se vio reflejado en las urnas, que cuando se preguntó sobre el contrato de trabajo por horas, creo que fue el 63%. Fue que literal, la parte, por así decirlo, popular, lo negó, pues, ¿no? Y le pregunto algo, en cuanto a ese cálculo del pago, por ejemplo, el valor de la hora, y esto es una inferencia nada más, debe incluir, por supuesto, el salario básico, pero también tal vez el cálculo proporcional como beneficios, décimos, vacaciones, pudiendo ser tal vez un poco mayor al solo dividir el salario básico por horas. Entonces, de esa manera tal vez se contemplarían otros elementos, más de que estemos a favor o en contra. Yo quisiera más bien hacer una idea de cuál sería la forma más justa de calcular este pago, que en Ecuador podría superar incluso los $5 por hora, incluyendo beneficios, si no hago mal la operación. Sí. Bueno, actualmente... Considerando igual el precio de la canasta básica y el costo de vida, y si en efecto eso de alguna manera es coherente con la realidad ecuatoriana. Exacto. Entonces, eso es lo primerito que tenemos que realizar. Un análisis de cuánto costaría la hora si existiera este tipo de modalidad. Porque como te digo, si vamos al cálculo neto, los 470 dividido para los 240, o sea, la hora base sería $1.91. O sea, recordemos que simplemente nosotros para poder... Digamos que yo no estoy laborando y quiero aportar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo tengo que cancelar para poder tener salud médica $82. O sea, imagínate. Entonces, por lo menos tuviera que trabajar, si me van a pagar $1.91 la hora, tuviera que trabajar casi 190 horas, simplemente para poder cubrir el seguro voluntario. ¿Por qué digo el seguro voluntario? Porque si yo como empleador contrato por hora a un colaborador, no sé si vaya a poder recibir atención médica, porque si yo contrato a alguien solo por 20 horas y le voy a pagar, digamos, esto genera $40 al mes, ¿cómo yo como empleador voy a cancelar el IES a él? Si es más el IES de lo que él está ganando. Claro. Entonces, esos análisis es que hace falta. Hay que revisar bien los beneficios sociales y como tú mismo lo dices, hay que revisar cuál sería la hora base, porque no nos podemos ir con $1.91, no. Debería haber una propuesta, como tú indicas, ya, perfecto, yo te doy la flexibilidad que tú contratas a esa persona, pero ¿sabes qué? Págale esta mínima cantidad. ¿Por qué? Porque al final te vas a ahorrar en la terminación del contrato, como ya no quieras laborar con él, no le vas a tener que pagar ninguna indemnización. Entonces ahí te estuvieras ahorrando un dinero, entonces que se vea reflejado por lo menos en el pago mensual, pues no de las horas. Abogado, y aquí la pregunta clave. Sí. ¿Estamos en capacidad de hacer aumento salarial o no? Se ha establecido desde el Ministerio de Trabajo un rango entre 11 a 16 dólares de aumento, si no me estoy equivocando, 17. Estamos en las condiciones, el país y todo esto que hemos vivido durante los últimos, yo diría 5 años desde la pandemia, contemos en adelante, nos permite hacer un aumento salarial. Bueno, te lo digo también como la parte del empleador, lamentablemente este año por lo menos para la industria manufacturera se ha disminuido, o sea, no se ha incrementado las ventas, pues no, se ha disminuido, es más, un 12%. Si se pudiera o no se pudiera subir el salario básico unificado, bueno, al final del día es lo que se dictamine tanto el presidente como la parte del Ministerio de Trabajo. Obviamente es probable que haya un poco más de mermas en ganancias y los costos fijos, por lo menos en mano de obra, se van a incrementar, lo que es probable que nos haga un poco menos productivos, pues, ¿no? De acuerdo a lo que está pasando en el país. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Gracias por hablar de estos temas. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Amable. Gracias. Laura, querida Astrid. 7:53. RTP.